Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Los Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, volumen 1. El reto es el número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? La asesora, la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es María Guadalupe Olga Rojas López. El número de matrícula es 213-817. La fecha del día de hoy es 4 de febrero del 2026. En este reto analizaremos si el Estado mexicano tuvo responsabilidad alguna ante estos casos. Presentaré a ustedes el caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos, detenerla argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente la policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante estas situaciones que se presentaron, determinamos que sí, el Estado tiene responsabilidad por estas situaciones. ¿Por qué? Porque se violaron varios artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a Ana. Empezando en este caso por el artículo número 1, que nos dice que todos los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. También se violó en este caso el artículo número 12, que nos dice que toda persona tiene libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y en este caso, el policía, al estar deteniendo a Ana por estar entregando estos panfletos, pues obviamente viola su derecho. También el artículo número 5 también se violó porque nos dice que toda persona tiene derecho a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo número 7, donde nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad, y que en su apartado número 1 nos dice toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Y en este caso, Ana fue privada de la libertad durante 3 horas en la patrulla y posteriormente estuvo un día detenida. También el artículo número 8 nos dice que garantías judiciales, y este artículo nos habla de toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En este caso, Ana no fue escuchada porque las autoridades y las instituciones no le dieron voz ni se les escuchó sus argumentos. El artículo 12 también nos dice que toda persona
es libre de pensamiento y de expresión. El artículo 13, perdón. Toda persona es libre de pensamiento y de expresión y tiene derecho a expresarse de manera escrita o oral. El artículo 25 también nos dice que tiene derecho a la protección judicial, y en el apartado número 2 nos marca que los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado procedente en el recurso. En este caso, este artículo marca claramente la violación de los derechos de Ana al no ser escuchada, al presentar ella su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General del Estado, y no ser escuchada. Entonces, por lo tanto, yo considero que fueron violatorias varios artículos de Ana, y el Estado sí tiene responsabilidad ante este hecho. El caso número 2 que nos presenta dice lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario del 6 a 9 de la noche. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto era que tenían que permanecer 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas, o sea, a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, ni familia y dinero tampoco para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, incluyendo su fotografía en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso también se violaron varios artículos y también considero yo que hubo responsabilidad del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el artículo número 1 nos dice que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. El artículo número 7 nos habla también de derecho a la libertad personal. Y en este caso dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En el apartado número 2 también nos dice que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Y nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. En este caso, Andrés fue detenido por 36 horas. Y que nos dice también en el artículo 7, en el apartado 5, que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. El artículo número 11 también nos dice que protección de la honra y de la dignidad. En este caso, aquí también se le violó este artículo a Andrés porque se le exhibió en las redes sociales como un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Entonces, el artículo número 11 nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Y el artículo número 24 nos dice que hay igualdad ante la ley, de todas las personas son iguales. En consecuencia, tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Y en este caso, a Andrés no se le protegió. Y el artículo número 25 nos dice que tiene protección judicial. Y nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Por lo que este artículo también fue violatorio ante Andrés. ¿Por qué? Porque él no se le respetaron ningún derecho judicial. Él no recibió protección judicial. Entonces, por lo tanto, yo considero que también hubo responsabilidad del Estado mexicano. Y yo concluyo con esto, que es bien importante que sepamos que si una persona en México es objeto de violación de derechos humanos y no tiene justicia en su país, puede acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si ésta lo considera procedente, lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitirá una sentencia obligatoria para el Estado mexicano. Es importante saber también que se cuenta con los siguientes organismos e instituciones que protegen y garantizan los derechos humanos de los individuos en materia de derechos civiles, políticos, judiciales y de protección de garantías individuales. Tenemos la Comisión Americana de Derechos Humanos, que garantiza y protege los derechos humanos de los países de América. Establece obligaciones claras para los estados. Y también tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano creado para interpretar y aplicar lo dicho en la Convención. Este organismo juzga a los estados que han violado a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, les agradezco a todos su atención y me despido de ustedes. Muchas gracias.